El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de su enorme nave de guerra, observando las estrellas a través de las gruesas ventanas de cristal. Su nave se llamaba Ira del Soberano y era la más grande y potente de toda la tercera flota del Imperio Galáctico. Jake llevaba 3 largos meses buscando algo extraño y se estaba cansando de perseguir sombras por la galaxia. Los informes no dejaban de llegar de diferentes planetas y estaciones espaciales. Se hablaba de una enorme nave que aparecía de la nada, se quedaba unas horas y luego desaparecía como si nunca hubiera estado allí. La nave era más grande que cualquier otra que se hubiera visto antes. Se movía más rápido de lo que las leyes de la ciencia preveían. Y lo más importante, no coincidía con ningún diseño de nave que figuraba en los enormes archivos informáticos del Imperio. Jake tenía 45 años y había luchado por el Imperio desde los 18. Había visto guerras contra razas alienígenas, rebeliones en planetas lejanos y piratas espaciales intentando robar naves de carga. Nada lo había confundido tanto como esta nave misteriosa. El Imperio había gobernado la mayor parte de la galaxia durante más de 200 años. Poseían la mejor tecnología, las armas más potentes y los científicos más inteligentes. Nadie debería poder construir una nave que el Imperio no pudiera identificar. La teniente Amy Peterson estaba sentada en su puesto de ordenador cerca del puente. Era joven, quizá de 25 años, con el pelo corto y castaño y dedos ágiles que tecleaban. Amy había estado monitoreando señales de radio de toda la galaxia durante la última semana. Su trabajo era estar atenta a cualquier noticia sobre la nave misteriosa. Almirante Morrison, señor, dijo Amy con voz nerviosa, recibo informes de los confines de nuestro territorio. Varias fuentes dicen lo mismo. La nave desconocida ha vuelto a aparecer cerca de la estación Kepler. Jake se apartó de las ventanas y se dirigió a la estación de Amy. La estación Kepler era una instalación minera que recolectaba metales raros de asteroides. Estaba alejada de las principales rutas comerciales y tenía una población reducida. ¿Por qué la nave misteriosa seguía visitando un lugar tan insignificante? Muéstrame todo lo que tienes, ordenó Jake. Amy presionó varios botones y una gran pantalla azul apareció en el aire sobre su estación. La pantalla mostraba mensajes de texto, grabaciones de vídeo y datos de sensores de la estación Kepler. Jake leyó los informes con atención. Todos los testigos describieron lo mismo. Una nave enorme había aparecido sin ninguna señal de advertencia. Era de color gris oscuro o negro, con bordes afilados y marcas extrañas en el casco. La nave tenía al menos 2 kilómetros de largo, lo que la hacía más grande incluso que la nave de batalla más grande del Imperio. Cruceros. La comandante Lisa Hayes se acercó desde su puesto en los controles de navegación. Lisa era la segunda al mando de Jake y había servido con él durante 8 años. Era inteligente, confiable y nunca entraba en pánico bajo presión. Lisa tenía el pelo rojo recogido en una coleta apretada y ojos verdes que no se perdían nada importante. Señor, los informes dicen que esta nave se mueve a velocidades increíbles, dijo Lisa mientras miraba los datos. Según las lecturas de estos sensores, aceleró de 0 a la velocidad máxima en tan solo unos segundos. Nuestras mejores naves necesitan al menos 10 minutos para alcanzar esas mismas velocidades. Jake estudió los números en la pantalla. Las tasas de aceleración eran imposibles según todo lo que el Imperio sabía de física e ingeniería. Cualquier tripulación dentro de una nave que se moviera tan rápido debería ser aplastada por la fuerza. Cualquier agujero en la nave debería ser destrozado por la tensión. Sin embargo, de alguna manera, esta misteriosa nave estaba haciendo cosas que deberían destruirla. Hay algo más, almirante, dijo Amy en voz baja. El diseño de la nave no coincide con nada de nuestras bases de datos. Pasé las imágenes de los sensores por todos los sistemas informáticos que tenemos. Ninguna raza alienígena que conozcamos ha construido jamás algo parecido a esta nave. Jake sintió un escalofrío en el estómago. El Imperio tenía registros detallados de todas las especies inteligentes de la galaxia. Sabían qué tipo de naves podía construir cada raza, qué armas usaba y cómo funcionaba su tecnología. La fuerza del Imperio residía en saberlo todo sobre todos. Pero esta nave era completamente desconocida. Pongamos rumbo a la estación Kepler inmediatamente, ordenó Jake. Quiero alcanzar la velocidad máxima lo más rápido posible. Envíen órdenes a toda la tercera flota. Todas las naves deben seguirnos y prepararse para un posible combate. Lisa asintió y comenzó a introducir comandos en el ordenador de navegación. La tercera flota constaba de 47 naves, incluyendo cruceros de batalla, destructores y naves de apoyo.
Era suficiente potencia de fuego para conquistar un planeta pequeño o derrotar a la mayoría de las flotas enemigas. Jake esperaba que fuera suficiente para controlar una nave misteriosa. La voz del capitán Ben Clark llegó a través del sistema de comunicación desde su destructor, el Puño de Hierro. Ben era un oficial experimentado que había luchado en muchas batallas. Su nave era más pequeña que la de Jake, pero más rápida y ágil en combate. Almirante Morrison, mis sensores están captando extrañas lecturas de energía provenientes de la estación Kepler, Ben. Se informó. Las lecturas son diferentes a todo lo que he visto antes. Parecen intensificarse a medida que nos acercamos. Jake regresó a la silla de mando principal en el centro del puente. La silla era cómoda y le ofrecía una buena vista de todas las estaciones de control. Las luces rojas comenzaron a parpadear a medida que los motores de la nave alcanzaban la velocidad máxima. La ira del soberano comenzó a moverse más rápido por el espacio hacia su destino. ¿Cuánto falta para llegar a la estación Kepler?, preguntó Jake. Aproximadamente 4 horas a la velocidad actual, señor, respondió Lisa. Jake se sentó e intentó pensar en lo que podrían encontrar al llegar. La misteriosa nave había sido avistada docenas de veces en los últimos 3 meses, pero nadie había hecho contacto directo con ella. Cada vez que las naves del Imperio intentaban acercarse, la nave desconocida desaparecía. A veces simplemente desaparecía de los sensores como si nunca hubiera estado allí. Otras veces, los testigos la veían saltar a una velocidad superior a la de la luz y abandonar el sistema por completo. Lo más extraño fue que la nave misteriosa nunca atacaba a nadie. Aparecía cerca de una estación espacial o planeta, permanecía allí unas horas y luego se marchaba sin hacer ningún movimiento hostil. Nunca respondía a las comunicaciones por radio ni disparaba armas. La nave parecía estar observando o estudiando las actividades del Imperio, pero por razones desconocidas. Amy se giró en su silla y miró a Jake con preocupación. Señor, he estado pensando en algo. ¿Y si esta nave no pertenece a ninguna raza alienígena conocida? ¿Y si pertenece a alguien completamente nuevo? Jake consideró esta posibilidad. La galaxia era enorme y el Imperio solo había explorado el 60% de ella. Podría haber civilizaciones desconocidas en las regiones exteriores que hubieran desarrollado tecnología avanzada. Pero si eso era cierto, ¿por qué esta nave operaba sola? ¿Por qué no había una flota completa de naves similares? Sigan monitoreando todos los canales de comunicación, le dijo Jake a Amy. Si esta nave intenta contactar, quiero saberlo de inmediato. Además, preparen nuestros ordenadores de traducción. Si establecemos contacto, debemos estar listos para comunicarnos con ellos. Las horas transcurrieron lentamente mientras la tercera flota viajaba hacia la estación Kepler. Jake dedicó el tiempo a repasar todo lo que sabían sobre la misteriosa nave y a prepararse para diferentes escenarios posibles. Esperaba que finalmente obtuvieran respuestas a las preguntas que lo habían estado inquietando durante meses. No tenía ni idea de que esas respuestas cambiarían todo lo que creía sobre el Imperio y su historia. La tercera flota abandonó el sistema Kepler, viajando más rápido que la luz. Y Jake Morrison supo de inmediato que algo andaba muy mal. 3 naves de patrulla del Imperio flotaban en el espacio cerca de la estación minera. Sus cascos parecían completamente normales, sin señales de daño ni disparos, pero todas las luces de las naves estaban apagadas y ninguna señal de radio provenía de ellas. «Dios mío», susurró el capitán Ben Clark a través del sistema de comunicación de su destructor. «Almirante, esas naves están completamente inutilizadas. Parece que alguien acaba de apagar todos sus sistemas». Jake miró fijamente la pantalla táctica que mostraba las posiciones de todos los objetos en el sistema. Las 3 naves de patrulla flotaban lentamente por el espacio como gigantescas piezas de metal. Cerca de la estación Kepler se encontraba la misteriosa nave que habían estado buscando durante 3 meses. Ahora que podía verla con claridad, Jake sintió que se le cortaba la respiración. La nave era enorme. Medía casi 2 kilómetros de frente y tenía casi medio kilómetro de ancho. El casco era de metal gris oscuro con bordes angulares afilados que la hacían parecer la hoja de un cuchillo gigante flotando en el espacio. Extraños símbolos y marcas cubrían los costados, pero no coincidían con ningún idioma alienígena de los archivos informáticos del Imperio. Lo más inquietante de todo era que la nave tenía docenas de lo que parecían puertos de armas a lo largo de sus costados. Cada arma parecía más grande que cualquier cosa que el Imperio hubiera construido jamás. «Teniente Peterson, intente contactar con esas naves de patrulla», ordenó Jake. «Quiero saber qué pasó con sus tripulaciones». Amy trabajaba frenéticamente en su estación de comunicaciones,
enviando señales en todas las frecuencias que usaba el Imperio. Después de varios minutos, levantó la vista con expresión confundida. Señor, percibo señales de vida muy débiles en las 3 naves. Las tripulaciones parecen estar vivas, pero inconscientes. Todo su equipo está completamente inutilizado. No hay motores, ni armas, ni sistemas de soporte vital, nada funciona en absoluto. La comandante Lisa Hayes estudió las lecturas de los sensores de su estación de navegación. Almirante, esto no tiene sentido. No hay señales de ningún ataque, ni quemaduras de armas de energía, ni impactos de misiles, ni radiación que indique armas nucleares. ¿Cómo se inutilizan 3 naves militares sin dejar rastro? Jake se había estado haciendo la misma pregunta. Las naves de patrulla del Imperio estaban diseñadas para sobrevivir a casi cualquier tipo de ataque. Sus cascos podían soportar impactos directos de cañones de plasma. Sus escudos podían desviar la mayoría de armas de energía. Sus computadoras contaban con sistemas de respaldo que mantendrían las funciones básicas en funcionamiento incluso si fallaba la alimentación principal. Sin embargo, de alguna manera, la nave misteriosa había convertido las 3 naves en chatarra flotante sin disparar un solo tiro. Señor, dijo Amy con voz nerviosa, detecto una señal proveniente de la nave desconocida. Están transmitiendo en frecuencias de radio muy antiguas que dejamos de usar hace décadas. La señal es solo de audio. Páselo por los altavoces, ordenó Jake. La estática llenó el puente durante varios segundos. Entonces, la voz de un hombre se escuchó a través del ruido, hablando en un idioma que sonaba casi familiar, pero difícil de entender. El ordenador de traducción de la nave funcionó durante casi un minuto antes de que las palabras se aclararan. Soy el capitán Ryan Mitchell del S. Vengeance. Han entrado en espacio humano. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias. Un silencio absoluto invadió el puente. Jake sintió como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho con un peso enorme. Espacio humano. El Imperio tenía registros detallados de todas las especies inteligentes de la galaxia, y no se mencionaba a ninguna raza llamada humana. Más confuso aún, la nave se llamaba US Venganza, lo que sugería que pertenecía a algún tipo de organización militar. ¿Pero qué ejército? ¿Qué gobierno? ¿Qué planeta? Soy el almirante Jake Morrison de la Tercera Flota del Imperio Galáctico. Jake transmitió usando la misma frecuencia de radio de siempre. Están violando la ley del Imperio al inutilizar nuestras naves de patrulla. Ríndanse de inmediato y prepárense para ser abordados e interrogados. La respuesta llegó rápidamente, y la voz del hombre era fría como el hielo. Almirante Morrison, su imperio asesinó a 60.000 millones de humanos en Terara Prime. Su imperio destruyó nuestras colonias y esclavizó a nuestros niños. No habrá rendición hoy. Solo habrá justicia para los muertos. Jake miró alrededor del puente y vio los rostros confundidos de su tripulación. Terra Prime no figuraba en ninguna base de datos del imperio que hubiera visto. 60.000 millones de humanos muertos, colonias destruidas, niños esclavizados. Nada de esto tenía sentido según todo lo que sabía sobre la historia del imperio. Capitán Mitchell, no tengo constancia de ningún conflicto con su gente, respondió Jake. Debe haber algún error. El imperio nunca se había encontrado con una especie llamada humana hasta hoy. No hay duda, almirante. Su gente simplemente nos borró de sus libros de historia después de que terminaron de intentar exterminarnos. Pero sobrevivimos. Nos adaptamos. Nos convertimos en algo que su imperio nunca esperó. Antes de que Jake pudiera hacer más preguntas, la venganza empezó a moverse. La enorme nave aceleró desde completamente inmóvil hasta alcanzar velocidad de combate en menos de 5 segundos. Jake observó con asombro cómo la nave realizaba maniobras que deberían haber sido físicamente imposibles. Giró en el sitio, cambió de dirección al instante y se movió en ángulos que violaban todas las leyes de la física que él entendía. Todas las naves, prepárense para un posible ataque, ordenó Jake a través del sistema de comunicación de la flota. Levanten los escudos y carguen las armas, pero no disparen a menos que les disparen. La venganza continuó su increíble despliegue de movimiento durante varios minutos. Entonces se detuvo justo entre la Tercera Flota y la estación Kepler. Rayos de energía salieron disparados de la nave misteriosa, pero no alcanzaron a ninguna de las naves del Imperio. En cambio, impactaron en el espacio vacío alrededor de la flota. Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar por toda la nave de Jake. Su oficial científica gritó desde su puesto con pánico en la voz. Almirante, el espacio alrededor de nuestra flota se está volviendo inestable.
La nave, de alguna manera, está perforando la realidad misma. Nuestros motores más rápidos que la luz ya no funcionan. Jake miró fijamente la pantalla táctica mientras símbolos rojos de advertencia aparecían alrededor de cada nave de su flota. La venganza había hecho algo que les impedía escapar a un viaje más rápido que la luz. Estaban atrapados en el espacio normal, sin posibilidad de escapar de lo que esta nave misteriosa planeara hacer a continuación. Señor, informó Amy con miedo en la voz. El capitán Mitchell está transmitiendo de nuevo. Transmítalo. Almirante Morrison, su flota permanecerá aquí hasta que escuche lo que tengo que decir. Su imperio cree haber destruido a la humanidad hace 3 siglos. Su imperio cree haber borrado todo rastro de nuestra civilización de la galaxia. Su imperio se equivoca. No morimos. Huimos a los oscuros espacios entre las estrellas y pasamos 300 años preparándonos para este día. Jake sintió el sudor correr por su rostro a pesar del aire fresco del puente. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero que recuerde, almirante. Quiero que sepa la verdad sobre lo que su imperio le hizo a mi gente. Y quiero que entienda que los humanos que intentó matar se han convertido en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. El canal de comunicación se silenció y Jake se quedó mirando una nave que representaba todo lo que no entendía sobre la galaxia que creía conocer. La venganza permaneció inmóvil en el espacio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Jake Morrison. Jake se sentó en el puente, observando la enorme nave y preguntándose a qué se refería el capitán Mitchell con eso de recordar. La tercera flota seguía atrapada alrededor de la estación Kepler con sus motores más rápidos que la luz completamente inutilizados. Por mucho que intentaran sus ingenieros, el espacio a su alrededor permanecía retorcido y roto. Entonces comenzó la transmisión de datos. Señor, gritó Amy Peterson desde su estación de comunicaciones. La nave desconocida nos está enviando cantidades ingentes de información. Archivos de texto, grabaciones de vídeo, mapas estelares y lo que parecen registros históricos. Los archivos son enormes. Algunos parecen tener varios cientos de años de antigüedad. Jake se acercó a la estación de Amy y observó cómo miles de archivos aparecían en sus pantallas. La información llegaba más rápido de lo que cualquier sistema de comunicación normal podía manejar. De alguna manera, el Vengeance transmitía datos a velocidades que deberían haber sido imposibles con las ondas de radio. ¿Puede mostrar alguno de los archivos de vídeo?, preguntó Jake. Amy seleccionó uno de los archivos más grandes y presionó varios botones. Una imagen tridimensional apareció en el aire sobre su estación, mostrando un planeta azul y verde cubierto de nubes blancas. Las ciudades brillaban como joyas en los continentes, y estaciones espaciales orbitaban a gran altura sobre la atmósfera. El planeta se veía hermoso y apacible. Según la información del archivo, este planeta se llamaba Tierra, dijo Amy mientras leía en su pantalla. La fecha indica que esta grabación se realizó hace 312 años. Jake estudió la imagen con atención. La Tierra no figuraba como nombre de planeta en ninguna base de datos del Imperio. Las ciudades que se mostraban en la grabación tenían una arquitectura que parecía primitiva en comparación con los estándares del Imperio moderno. Pero había miles de millones de personas visibles en las imágenes, y obviamente habían desarrollado tecnología de viajes espaciales. La pacífica escena cambió de repente. Enormes cruceros de batalla del Imperio aparecieron en órbita alrededor del planeta. Jake reconoció los diseños de las naves de inmediato, a pesar de que eran modelos antiguos que no se habían utilizado durante siglos. Rayos de energía descendieron de las naves de guerra, impactando ciudades y convirtiéndolas en ruinas ardientes. Millones de personas huyeron presas del pánico mientras su mundo era destruido a su alrededor. «Dios mío», susurró la comandante Lisa Hayes. «Esto muestra un ataque del Imperio a este planeta Tierra». Siguieron más imágenes que mostraban la destrucción total de la superficie del planeta. Todas las ciudades quedaron reducidas a escombros humeantes. Todas las estaciones espaciales volaron en pedazos. Miles de millones de personas murieron en lo que parecía ser una campaña sistemática de exterminio. La grabación terminó con naves del Imperio abandonando el mundo muerto. Amy seleccionó otro archivo y aparecieron nuevas imágenes. Esta vez, la grabación mostraba diferentes planetas en varios sistemas estelares. Todos estaban siendo atacados por flotas del Imperio. Jake vio mundos con ciudades de cristal derretidas por armas de plasma. Vio hábitats espaciales llenos de familias destrozadas por ataques con misiles. Vio innumerables refugiados subidos a primitivas naves de transporte huyendo al espacio profundo. «Señor», dijo Amy con voz temblorosa,
Estos archivos contienen registros de la destrucción completa de algo llamado la Unión Colonial Humana. Según los datos, se trataba de un conjunto de 47 planetas y cientos de estaciones espaciales. El Imperio parece haber destruido sistemáticamente todos los asentamientos humanos durante un periodo de 18 meses. Jake sintió náuseas al ver más grabaciones de la destrucción. Los ataques no fueron actos de guerra aleatorios. Fueron operaciones de genocidio cuidadosamente planificadas, diseñadas para eliminar todo rastro de civilización humana. Mundos enteros fueron cristalizados desde la órbita. Naves de refugiados fueron perseguidas y destruidas. Niños y ancianos fueron asesinados sin piedad. Esto no puede ser exacto, dijo Lisa mientras negaba con la cabeza. No hay registros de ninguna campaña de este tipo en la historia del Imperio. Lo sabríamos si algo tan masivo hubiera sucedido. Amy continuó leyendo los archivos transmitidos. Señor, también hay registros aquí que muestran lo que sucedió después de los ataques. Parece que toda evidencia de civilización humana fue eliminada sistemáticamente de las bases de datos del Imperio. A los planetas se les dieron nuevos nombres y se reasentaron con otras especies. Los mapas estelares se redibujaron para eliminar las referencias al territorio humano. Incluso la palabra humano fue borrada de las computadoras del Imperio. Jake se dio cuenta de que estaba viendo evidencia del encubrimiento más completo en la historia galáctica. Alguien en el pasado del Imperio había decidido no solo destruir a los humanos, sino borrar todo recuerdo de su existencia. Esto explicaba por qué nadie en el Imperio moderno había oído hablar de los humanos ni de sus planetas. El genocidio fue seguido por una revisión histórica total. Sigue leyendo los archivos, ordenó Jake. Quiero saber qué pasó con los supervivientes. Amy revisó más archivos de datos mientras Jake veía grabaciones de vídeo adicionales. Algunas mostraban flotas de refugiados humanos huyendo hacia los espacios vacíos entre sistemas estelares. Las naves estaban dañadas y abarrotadas de supervivientes que lo habían perdido todo. Otras grabaciones mostraban. Los refugiados se asentaron en asteroides y construyeron bases ocultas en lugares donde ninguna otra especie pensaría en buscar. Según estos registros, Amy informó que aproximadamente 2 millones de humanos escaparon de la destrucción de sus mundos. Pasaron los siguientes 3 siglos viviendo en el exilio en el profundo vacío entre sistemas estelares. No tenían hogares permanentes y se vieron obligados a sobrevivir buscando recursos en planetas muertos y estaciones espaciales abandonadas. Jake estudió mapas estelares que mostraban los lugares donde los supervivientes humanos habían construido bases secretas a lo largo de los siglos. Las posiciones estaban dispersas a miles de años luz, en regiones que el Imperio consideraba espacio vacío sin valor. No es de extrañar que nadie las hubiera encontrado. Habían estado viviendo en lugares donde las naves normales no podían sobrevivir durante largos periodos. Señor, ¿hay algo más?, preguntó Amy mientras revisaba archivos más recientes. Estos registros muestran que los supervivientes humanos no solo se escondieron durante su exilio. Estaban aprendiendo, adaptándose y desarrollando nuevas tecnologías. Algunas de estas especificaciones técnicas superan con creces cualquier cosa que el Imperio haya creado jamás. Jake miró planos de naves capaces de manipular el espacio y el tiempo. Vio diseños de armas capaces de descifrar la realidad. Estudió sistemas de propulsión que funcionaban alterando las leyes de la física en lugar de seguirlas. Tras 300 años de desesperada supervivencia, los humanos se habían convertido en algo mucho más avanzado que la civilización que el Imperio había intentado destruir. La voz del capitán Mitchell volvió a llenar el puente. Almirante Morrison, ahora empieza a comprender. Su imperio asesinó a mi pueblo y borró nuestra historia. Pero no morimos. Nos convertimos en algo nuevo, algo más fuerte, algo que su imperio no puede combatir con armas convencionales. Jake recuperó la voz tras varios momentos de silencio atónito. Capitán Mitchell no tenía conocimiento de estos acontecimientos. La mayoría de la gente del Imperio moderno jamás ha oído hablar de su pueblo. Esto ocurrió siglos antes de que yo naciera. La ignorancia no es inocencia. Almirante, su imperio construyó su prosperidad sobre los huesos de mi pueblo. Cada mundo que controla se pagó con sangre humana. Cada nave de su flota existe porque nos robaron nuestros recursos y nuestras vidas. Jake miró alrededor del puente y vio los rostros conmocionados de su tripulación. Todos eran jóvenes que habían crecido creyendo que el Imperio era una fuerza para la paz y la civilización en la galaxia. Ninguno de ellos había imaginado jamás que su gobierno se basaba en genocidio y mentiras. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Jake. Quiero justicia, almirante. Quiero que se diga la verdad,
y quiero que su imperio enfrente las consecuencias de lo que le hizo a la humanidad. La noticia del encuentro del almirante Jake Morrison con la nave humana se extendió por el espacio del imperio más rápido de lo que nadie hubiera creído posible. A las pocas horas de su informe inicial, todas las bases militares y oficinas gubernamentales de la galaxia conocían la venganza y sus imposibles pretensiones. El alto mando respondió exactamente como Jake esperaba. La almirante Kate Sullivan llegó 3 días después con el primer grupo de batalla. Su flota era enorme, más grande que cualquier otra que Jake hubiera visto jamás reunida en un solo lugar. 300 naves, incluyendo los cruceros de batalla, destructores y plataformas de armas más nuevos y poderosos del imperio. La potencia de fuego de esa única flota podría destruir sistemas solares enteros si fuera necesario. Jake observaba desde una distancia segura. Mientras la armada de Sullivan tomaba posición alrededor de la pequeña flota humana cerca de la estación Kepler, los humanos no habían intentado escapar durante los 3 días que Jake llevaba esperando refuerzos. En cambio, habían aparecido más naves humanas desde el espacio profundo. Jake contó al menos 20 naves, todas construidas con el mismo extraño diseño angular que la venganza. Almirante Morrison. El rostro de Sullivan apareció en la pantalla de comunicación de Jake. Era una mujer recia, de cabello gris y fríos ojos azules, que nunca había perdido una batalla en 30 años de servicio militar. Se le ordena a usted y a su flota retirarse a una distancia mínima de seguridad de inmediato. Vamos a terminar lo que nuestro predecesor comenzó hace 3 siglos. Jake quiso protestar, pero sabía que sería inútil. Sullivan lo superaba en rango y recibía órdenes directas del mismísimo emperador. El primer grupo de batalla representaba la mejor tecnología militar que el imperio jamás había producido. Si la potencia de fuego bruta pudiera resolver este problema, Sullivan habría traído suficiente para destruir planetas. Almirante Sullivan. Jake lo intentó una última vez. Le recomiendo que revise los archivos de datos que estos humanos nos transmitieron. Poseen tecnología que no entendemos. Desactivaron 3 de mis naves de patrulla sin disparar un solo tiro. Almirante Morrison se dejó intimidar por un puñado de naves primitivas que usaban algún tipo de nueva tecnología de sigilo. Sullivan respondió con frialdad. Observe y aprenda cómo los verdaderos oficiales del imperio manejan las amenazas a nuestra civilización. Jake trasladó su flota a lo que Sullivan consideraba una distancia segura y se preparó para presenciar lo que temía que fuera una masacre. Las probabilidades eran de 15-1 a favor de las fuerzas del imperio. Sullivan había traído armas capaces de derretir asteroides y escudos capaces de desviar casi cualquier rayo de energía conocido. Tenía torpedos cuánticos capaces de desestabilizar la materia misma a nivel atómico. Todas las naves humanas, Sullivan transmitió en todas las frecuencias. Están completamente rodeados y superados en número. Apaguen sus motores y armas inmediatamente. Prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en la destrucción inmediata de sus naves. La respuesta del capitán Michei fue tranquila y firme, como si estuviera hablando del clima en lugar de enfrentarse a una situación imposible. Almirante Sullivan, su gente intentó destruirnos una vez. Fracasó entonces y fracasará ahora. Ya no somos la misma especie que recuerda de sus libros de historia. Tienen 10 segundos para rendirse antes de que abra fuego, advirtió Sullivan. No nos rendimos ante asesinos, respondió Michei. Todas las naves, abran fuego. Destrúyanlas todas. Jake observó con horror cómo la enorme flota del imperio desplegaba todas sus armas. Rayos de energía capaces de atravesar la corteza planetaria se lanzaban hacia las naves humanas. Proyectiles cinéticos que se movían casi a la velocidad de la luz atravesaban el espacio. Torpedos cuánticos capaces de romper los enlaces que unían los átomos explotaban en brillantes destellos de radiación letal. El bombardeo continuó durante casi 5 minutos. Cuando el fuego finalmente cesó y las nubes de energía se despejaron, Jake esperaba no ver más que escombros flotando en el espacio. En cambio, las naves humanas permanecieron exactamente donde habían estado. No solo estaban intactas, sino que no mostraban ningún signo de haber sido atacadas. «Imposible», susurró Sullivan. Su voz se oía con claridad por el canal de comunicación. «Nada puede sobrevivir a ese nivel de potencia de fuego concentrada». «Nada». La voz del capitán Michei respondió con lo que podría haber sido tristeza o lástima. «Almirante Sullivan, usted todavía piensa en términos de la vieja física. Todavía creen que la materia y la energía siguen las reglas que les enseñaron sus científicos. Aprendimos hace mucho tiempo que la realidad es mucho más flexible de lo que su imperio comprende.
Las naves humanas comenzaron a avanzar lenta y deliberadamente. A medida que avanzaban hacia la flota del Imperio, algo imposible comenzó a suceder. Las naves del Imperio en toda la armada de Sullivan comenzaron a experimentar fallos en los sistemas que no tenían nada que ver con daños en las armas. Las naves simplemente dejaron de funcionar como si las leyes fundamentales de la ciencia hubieran dejado de aplicarse. Hake observó sus sensores mientras los cruceros de batalla del Imperio perdían potencia sin razón aparente. Los sistemas de armas se apagaron sin previo aviso. Los sistemas de soporte vital fallaron en naves que no habían sido alcanzadas por ningún ataque. Lo más aterrador de todo fue que algunas naves comenzaron a desvanecerse como si se volvieran menos reales con cada segundo que pasaba. Todas las naves, retirada de emergencia, ordenó Sullivan, con la voz quebrada por el pánico por primera vez en su carrera. Marca atrás completa. Aceleración máxima. Pero correr no era tan simple como encender los motores y volar. El espacio alrededor de la flota del Imperio se había vuelto inestable de tal manera que imposibilitaba el movimiento normal. Las naves que intentaron acelerar descubrieron que sus motores funcionaban, pero su velocidad se mantenía constante. Las naves que intentaron cambiar de dirección descubrieron que no podían alterar su rumbo por mucho que impulsaran sus propulsores. Almirante, no podemos movernos, informó el capitán Ben Clark desde su destructor. Los motores funcionan perfectamente, pero no vamos a ninguna parte. Es como si el espacio mismo se hubiera vuelto sólido a nuestro alrededor. Hake se dio cuenta de que estaba observando una tecnología que operaba más allá de todo lo que el Imperio entendía sobre el funcionamiento del universo. Los humanos no solo usaban armas avanzadas o mejores escudos. Habían aprendido a manipular la estructura básica de la realidad misma. Podían hacer que las leyes de la física funcionaran de forma diferente en áreas localizadas del espacio. Una a una, las naves del primer grupo de batalla comenzaron a desaparecer. No destruidas por explosiones ni destrozadas por el fuego de las armas, sino simplemente retiradas del espacio y el tiempo normales. Hake vio cómo 300 naves y sus tripulaciones se desvanecían como si nunca hubieran existido. En 2 horas, el poderoso primer grupo de batalla quedó reducido a cápsulas de escape dispersas y unas pocas naves dañadas que se alejaban lentamente de la zona de batalla. La última transmisión del almirante Sullivan se difundió por toda la red de comunicaciones del Imperio. Su voz estaba llena de terror al pronunciar sus últimas palabras como comandante militar. Soy la almirante Sullivan a todas las fuerzas del Imperio. El enemigo no utiliza tecnología convencional. Se han convertido en algo que nuestras armas no pueden alcanzar y nuestra ciencia no puede explicar. Ya no están sujetos a las mismas leyes físicas que limitan nuestras naves y armas. Que Dios nos ayude a todos, porque no creo que nada más pueda. La transmisión terminó y Hake se quedó mirando a 20 naves humanas que acababan de hacer desaparecer la flota más poderosa del Imperio sin sufrir una sola baja. El capitán Michei tenía razón en una cosa. Los humanos ya no eran la misma especie que el Imperio había intentado exterminar siglos atrás. Se habían convertido en algo mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. La noticia de la completa destrucción del primer grupo de batalla llegó a la capital del Imperio en cuestión de horas. El pánico se extendió como la pólvora desde las colonias exteriores hasta los mundos centrales a medida que llegaban informes de toda la galaxia. Naves humanas aparecían en sistemas que se habían considerado absolutamente seguros durante siglos. No atacaron de inmediato, sino que simplemente aparecieron y esperaron, observando a las fuerzas del Imperio con lo que parecía una paciencia infinita. El emperador Marcus Vance convocó una reunión de emergencia del Consejo Imperial en la enorme cámara construida para exhibir el poder y la gloria del Imperio. La sala tenía capacidad para 1000 personas y sus paredes estaban cubiertas de pinturas que mostraban las mayores victorias del Imperio sobre enemigos alienígenas. Hoy, esas pinturas parecían mentiras, y la cámara parecía vacía a pesar de estar llena de los líderes más importantes del Imperio. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó el emperador Vance mientras paseaba de un lado a otro frente a su trono dorado. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos que solían mostrar una confianza absoluta en su poder. Hoy, esos ojos reflejaban miedo por primera vez en sus 20 años de reinado. El almirante Hake Morrison permanecía firme en el centro de la cámara. Había sido llamado de la estación Kepler para presentar su informe directamente al emperador y al consejo. Majestad, creemos que tienen cientos de naves, y posiblemente miles. Han tenido 3 siglos para construir en el vacío profundo utilizando recursos que no podemos rastrear ni monitorear. Sus métodos de construcción parecen estar muy por encima de nuestro conocimiento actual. ¿Qué hay de sus capacidades?, preguntó la general Patricia Williams,
jefa de las fuerzas terrestres del Imperio. Era veterana de docenas de invasiones planetarias y nunca había visto un enemigo que la tecnología del Imperio no pudiera derrotar. El rostro de Jake permaneció sombrío mientras respondía: General Williams, pueden manipular el espacio y el tiempo mismo. Nuestras armas atraviesan sus naves sin causar daño alguno. Nuestros escudos no pueden detener su tecnología. Pueden inutilizar nuestras naves sin disparar disparos visibles. Y lo más importante, parecen ser capaces de eliminar por completo nuestras naves de la realidad normal. El emperador dejó de pasearse y se giró para mirar a Jake directamente. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cuáles son sus exigencias? Quieren justicia, su majestad. Quieren que se reconozca lo que el Imperio le hizo a su pueblo hace 3 siglos. Quieren que se les devuelvan los mundos que les arrebatamos. Y quieren que la verdad sobre el genocidio se conozca a todas las personas del Imperio. El silencio llenó la enorme cámara mientras el peso de la situación se hacía evidente para todos los presentes. El Imperio había construido toda su civilización sobre los cimientos de un genocidio olvidado. Cada planeta que controlaban se había pagado con sangre humana. Cada ciudadano disfrutaba de la prosperidad que había sido robada a los muertos. El ministro de Defensa, Robert Chen, dio un paso al frente desde una posición cerca del trono. Su Majestad, podríamos negociar con ellos. Quizás ofrecerles algunos mundos deshabitados a cambio de la paz. Debe haber una manera de resolver esto sin admitir nada de lo que sucedió hace siglos. Antes de que el emperador pudiera responder, todas las pantallas de comunicación de la cámara se activaron a la vez. El rostro del capitán Michei apareció en todas ellas simultáneamente. De alguna manera, los humanos habían logrado anular los sistemas de comunicación más seguros de la capital del Imperio. Ciudadanos del Imperio Galáctico, la voz de Michei llenó la cámara y se transmitía simultáneamente a todos los planetas bajo control del Imperio. Han estado viviendo en mundos construidos sobre las tumbas de mi pueblo. Su prosperidad se compró con nuestra sangre. Su expansión fue impulsada por nuestra extinción. Pero no morimos como sus líderes creían. La transmisión continuó mientras las palabras de Michei llegaban a miles de millones de personas en toda la galaxia. Sobrevivimos en la oscuridad entre las estrellas. Nos adaptamos a condiciones que deberían habernos matado. Evolucionamos más allá de las limitaciones físicas que atan a otras especies. Nos convertimos en algo que su imperio nunca esperó que fuéramos. El emperador. Vance hizo un gesto frenético a sus técnicos de comunicación, pero solo pudieron negar con la cabeza con impotencia. La transmisión humana utilizaba tecnología que imposibilitaba su bloqueo o interferencia. No buscamos su destrucción, continuó Michei. Eso no nos haría mejores que los monstruos que intentaron exterminarnos. Buscamos algo mucho más valioso que la venganza. Buscamos el recuerdo. Buscamos la verdad. Buscamos el reconocimiento de que nuestro pueblo vivió y murió y merecía algo mejor que el genocidio. La transmisión cambió para mostrar imágenes de los archivos históricos que los humanos habían transmitido a la flota de Jake. Todos en el Imperio presenciaban la destrucción sistemática de los mundos humanos. Observaban ciudades. Ardían y las familias huían aterrorizadas. Vieron naves de refugiados siendo perseguidas y destruidas. Presenciaron la completa desaparición de una civilización de la historia galáctica. Cada mundo que una vez fue nuestro recordará nuestros nombres. La voz de Michei continuó sobre las imágenes de destrucción. Cada escuela enseñará nuestra verdadera historia. Cada monumento honrará a nuestros muertos. La era de la amnesia imperial termina hoy. Jake observó los rostros de los miembros del Consejo al comprender la magnitud de lo que habían hecho sus antepasados. Algunos parecían horrorizados ante la evidencia del genocidio. Otros parecían enojados porque sus cómodas mentiras estaban siendo expuestas. Algunos parecían genuinamente sorprendidos al saber que los cimientos del imperio se basaban en asesinatos en masa. Su imperio tiene una opción, dijo Michei mientras su rostro reaparecía en las pantallas. Pueden reconocer la verdad sobre lo que le hicieron a la humanidad y trabajar para enmendar sus crímenes. O pueden seguir viviendo en negación mientras nosotros nos aseguramos de que cada persona en la galaxia conozca la verdadera historia de su supuesta gloriosa civilización. La transmisión terminó, pero su impacto continuó extendiéndose por el espacio del imperio. En planetas de toda la galaxia, la gente se enteraba por primera vez de que su gobierno había cometido genocidio y lo había encubierto durante 3 siglos. Algunos ciudadanos exigieron respuestas a sus líderes.
Otros comenzaron a cuestionar todo lo que les habían enseñado sobre la historia del imperio. El emperador Vance se desplomó en su trono mientras llegaban informes de todo el imperio. En algunos mundos estallaron disturbios mientras la gente exigía la verdad sobre el genocidio humano. Otros planetas experimentaban protestas masivas, exigiendo justicia y reparaciones. Varios gobernadores de colonias ya habían anunciado que no seguirían las órdenes de la capital hasta que el imperio reconociera sus crímenes. Su Majestad, dijo Jake en voz baja. Los humanos no van a desaparecer sin más. Tienen la tecnología para aparecer en cualquier lugar de nuestro territorio a voluntad. Pueden inutilizar nuestras flotas sin esfuerzo. Y lo más importante, ya han empezado a contar su historia a nuestro propio pueblo. El emperador observó los rostros de sus asesores y comandantes militares en la cámara. Eran personas que habían dedicado sus carreras a creer en la rectitud de la expansión imperial. Ahora aprendían que todo por lo que lucharon se basaba en mentiras y asesinatos. ¿Qué recomienda, almirante Morrison?, preguntó el emperador. Jake respiró hondo antes de responder. Su Majestad, creo que solo tenemos una opción. Debemos reconocer lo que hicieron nuestros predecesores. Debemos decir la verdad sobre el genocidio humano y encontrar la manera de reparar los crímenes que nunca podrán ser reparados por completo. Afuera de las ventanas del palacio, Jake podía ver el humo que se elevaba de los incendios que ardían en la capital mientras los ciudadanos exigían respuestas que su gobierno había ocultado durante 3 siglos. El imperio que parecía eterno e inquebrantable comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propios pecados enterrados. En las frías profundidades del espacio, las naves humanas esperaban pacientemente a ver si sus antiguos destructores elegirían la verdad o seguirían viviendo en negación de su sangriento pasado.